Desde la fecha de su producción, en 1973, hasta el día de hoy, según los expertos de cine de horror, no ha existido una película que se le acerque. Hoy hablaremos de la historia detrás de la película y 8 cosas que no sabías de The Exorcist. Sus escalofriantes imágenes y su fuerte temática causaron una paranoia entre la gente que la presenciaba en las salas de cine. Lo que muchos desconocen es que, por extraño que parezca, esta película está basada en un hecho de la vida real. Con el tiempo, la gente ha ido olvidando el escándalo y el revuelo que este filme ocasionó desde la fecha de su estreno. Pero para hablar de ello, tenemos que regresar un poco en el tiempo. Transcurría el año de 1949. El periódico The Washington Post había publicado un artículo cuyo encabezado decía: "Sacerdote libra a un chico de las manos del demonio". La historia hablaba de un joven de 13 años de nombre Ronald Hohnkeller. Tras la muerte de una tía muy cercana, que en vida se había dedicado a prestar servicios como medium, Ronald intentó ingenuamente contactarla por medio de una tabla Ouija, la misma tabla que su tía utilizara en sus sesiones de espiritismo, a las que él entraba frecuentemente. Se encerraba en su cuarto por horas, y a sus padres les pareció que no tenía nada de malo. Ellos simplemente no estaban convencidos de las creencias de la tía, y pensaron que tal vez esto ayudaría al pequeño Robbie a manejar de algún modo su luto y su dolor por la pérdida. Desgraciadamente para él y para su familia, Robbie se contactó con otra entidad que no era precisamente la que él estaba buscando. Poco después de la muerte de la tía Harriet, pequeños ruidos que parecían venir del interior de las paredes comenzaron a escucharse en la casa. Al principio parecían rasguños de roedores tratando de entrar a la casa, royendo las paredes. Después de contratar varios servicios de control de plagas, estos no lograban encontrar la causa del problema. Definitivamente no era causa de roedores. Los pequeños ruidos fueron aumentando en frecuencia y en agresividad. En ocasiones, de la nada se escuchaban brutales golpes contra la pared. De pronto, la familia comenzó a notar también que los objetos en la casa se extraviaban o cambiaban de lugar por sí solos. Cuando los invitados de la familia llegaban a tratar de ayudar y a corroborar que lo que estaban diciendo era cierto, los objetos religiosos que estaban colgados en la pared se desprendían con fuerza y eran arrojados contra ellos, por lo que la mayoría salían huyendo despavoridos. Las cosas se pondrían aún mucho peores. Cierto día, según los documentos archivados del caso, un amigo cercano a la familia observó cuando Robbie era arrojado varios metros en el aire, desde una silla en la que se encontraba sentado. Algo muy malo le estaba ocurriendo, y no era algo aislado. Era como si el mal le siguiera a donde quiera que fuera. Existen afirmaciones de gente que cursaba el grado junto a él en la escuela que juran haber visto sacudirse violentamente su escritorio sin que Robbie lo tocara, y todos fueron testigos cómo los cuadernos y objetos personales salían disparados en todas direcciones desde su mesa. Al reportar esto a sus padres, ellos afirmaban que lo mismo había ocurrido en casa en varias ocasiones a su cama, mientras él se encontraba en ella. En casa se había estacionado un fuerte olor a excremento de manera permanente, lo cual había casi desquiciado a la familia. Por consejo de familiares y vecinos que estaban aterrados con el caso, la familia de Robbie se pone en contacto con la iglesia anglicana de la ciudad, quienes facilitan el contacto de un par de sacerdotes, uno de ellos conocido como un famoso exorcista. Después de una investigación exhaustiva del caso
el sacerdote William Bowden solicitó un permiso especial para exorcizar al joven Robert Hohnkeller. La iglesia accedió a su petición con la única condición de que se mantuviera un registro de todo lo que pasara en el proceso. Fue un trabajo muy difícil y agotador. El exorcismo siguió durante meses, en los que los sacerdotes se dedicaban a rezar extraños rituales en lenguas antiguas durante la mayor parte del día. El caso es que mientras más intentaban limpiar el cuerpo de Robbie, el espíritu se volvía más agresivo y violento. Parecía haber perdido el respeto por los sacerdotes y se burlaba frecuentemente de ellos. El joven tuvo que ser trasladado de su casa a un lugar confinado en la Universidad de Georgetown, en donde después de 30 sesiones, el exorcismo terminó con éxito. El diario de las sesiones concluye con que todos los ahí presentes escucharon como si algo hubiese salido corriendo mientras pegaban los gritos ensordecedores al alejarse. Quienes vieron a los sacerdotes al inicio del proceso no podían dar crédito al ver lo que había quedado de ellos al final. Ambos parecían haber envejecido años y los testigos afirman que se les veía exhaustos. Todo lo que hicieron fue salir del lugar sin dar más declaraciones que las oficiales, que fueron autorizadas por las autoridades del pueblo para poder ser publicadas sin alterar a los residentes de la comunidad. Esa tarde, un joven leía el artículo del Washington Post, asustado y maravillado con la historia. Se trataba del joven William Peter Blatty, quien había estado buscando durante un tiempo alguna buena idea para escribir una novela. Aún no era el momento de escribirla. Necesitaba trabajar para poder sustentar sus gastos y no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Sabía que hablar de este caso tan sonado podría traerle problemas, por lo que decidió esperar un poco a que fuera el momento oportuno. Pero la semilla del exorcista ya estaba sembrada en la mente de Blatty. Durante un tiempo, intentó acercarse a la iglesia para pedir más información acerca del caso, para enriquecerse con los detalles de la historia verdadera. Por supuesto, la iglesia la ignoró y trató de hacerse la que no sabía nada del tema. Es sabido que la iglesia no gusta mucho de aceptar este tipo de rituales antiguos. Fue la familia de Robbie la que habló del registro que se había llevado a cabo durante el exorcismo. Existía una copia que había quedado en manos de las autoridades de la localidad, conocida como el Diario del Exorcismo. Fue de esta manera como el libro, El Exorcista, quedó empapado de todos los detalles que ocurrieron. Blatty decidió dar un nombre y una posición diferente a la familia. En su historia, no sería un niño de 13 años llamado Robbie, sino Regan, una niña de 12. El libro de William Peter Blatty se convirtió en un bestseller y pronto se hablaría de llevar la historia a la pantalla grande. En la vida real, Ronald Hohnkeller perdió la memoria de lo acontecido en su juventud. Vivió una vida normal, contrajo matrimonio en 1970 y tuvo 3 hijos. Trabajó para la NASA hasta el año 2000, en el que se retiró. Se cree que Hohnkeller vive actualmente en un pequeño poblado de Maryland. A sus más de 80 años, jamás ha hablado del tema, ni permitido que la prensa le aborde para entrevistas. Nunca más volvió a hablar al respecto. Un golpe de suerte fue lo que llevó a William Peter Blatty a ganar en un programa de concursos la cantidad de $10,000. Cuando el tipo que dirigía el programa le preguntó qué pensaba hacer con todo ese dinero, él le contestó: dejar de trabajar por un tiempo para escribir mi primera novela. Después del éxito con las ventas de dicho libro, Blatty se dedicó a escribir un guión cinematográfico de su propia novela y fue de estudio en estudio tratando de que se rodara la película. La mayoría sabemos lo que vino después. El Exorcista es hasta la fecha la película de horror más aterradora de todos los tiempos. Y la verdad es que incomoda un poco el saber
que todo esto está basado en algo que en realidad ocurrió. Pero incomoda más aún que pudo haberle ocurrido a cualquiera y que sin duda puede volver a ocurrir. Algo estuvo mal desde el inicio, desde la concepción de esta historia escrita en la novela. Tal vez es que en ocasiones es mejor no acercarse demasiado a este tipo de cosas. El extraño interés de Blatty por contar la historia de posesión del joven Hone Keller, el hermetismo de las comunidades eclesiásticas al respecto. Pero las cosas no terminaron ahí. Al parecer, según los registros y opiniones de la gente que trabajó en el set de grabación, estos afirman que llevar la historia a la pantalla fue una verdadera pesadilla. A pesar de que para hacer cine todo lleva un largo proceso de planeación, esto para evitar tener que filmar de más y lograr lo que se desea en el menor tiempo y tomas posibles. Durante la filmación del Exorcista pareció no ayudar en mucho. Pero no solo eso, cosas extrañas ocurrieron en el set y fuera de él, a muchas de las personas involucradas en el proyecto, lo cual dio una reputación al film de ser una película maldita. Durante un tiempo, esta información logró salir del estudio y creó aún más expectación entre la gente curiosa que se moría por ver lo que Hollywood estaba preparando con este film. Por lo que muchos llegaron a pensar que se trataba tan solo de un ardid publicitario. Pero los registros están ahí. Con la información en internet de hoy en día, es prácticamente sencillo averiguar que no fue así. Nadie estaba preparado para lo que vendría. La fama de ser una película maldita y el temor que llegó a generar ante la audiencia la catapultó a la cima. En un principio, el director Stanley Kubrick se interesó por el guión y aceptó filmarla si se le daba la libertad de poder cambiar libremente el guión y alterar ciertas escenas para dar un tono diferente a la película. Obviamente que Blatty se negó, y después de un tiempo escogió a William Friedkin, quien acabara de ganar el Oscar a Mejor Director, Mejor Película y 3 Oscars más en 1972 por su película The French Connection. Friedkin tenía una rara reputación en el medio. A este director le gustaba entrar demasiado en sus películas y sus métodos para obtener las reacciones deseadas de los actores eran bastante peculiares. El director tuvo una tarea difícil para el casting de esta película. La novela había sido un bestseller, pero al tratarse de la cinta, muchos de los actores a los que se llamaron se negaron a participar. Al final, Linda Blair, quien interpreta el personaje principal, y el actor Jason Miller, quien interpreta al padre Damien Karras, jamás habían actuado en una película, por lo cual hubo reacciones negativas por parte de la gente del estudio de Warner Bros. Que producía la película. Fue sin duda una producción muy accidentada. Filmarla tomó el doble del tiempo de lo que se había planeado y costó más del doble de lo que se había presupuestado. Aunado a esto, la película solo se estrenó en 24 salas, entre Estados Unidos y Canadá, en funciones para adultos que se proyectaban solamente desde las 9 de la noche y funciones especiales de medianoche. Debido a las extrañas historias que salieron del set, la gente hizo enormes líneas en temporada invernal para ver la película. Las primeras reacciones fueron realmente aterradoras. Muchas de las personas que la vieron en las primeras funciones enfermaron debido a la impresión. Otras vomitaban o tenían que salir del cine con shock nerviosos. A esa fecha, la censura era bastante alta, y esta cinta mostraba de golpe lo que nadie se había atrevido a mostrar hasta ese día. La euforia que la película estaba despertando era aún mayor. A la fecha, es conocida por viejas y nuevas generaciones, y es sin duda una película de culto. Aquí te mostramos 8 cosas que no sabías de El Exorcista. Número 1. La elección
para el padre Karras. El estudio se había empeñado en traer actores de renombre para interpretar este papel. Entre los nombres más sobresalientes se encontraban Marlon Brando, Al Pacino y Jack Nicholson. Algunos de ellos se negaron a participar. Otros accederían si se les pagaba una cantidad excesiva para el presupuesto de la película. Frustrado por los problemas, una tarde, Friedkin decidió ofrecerle el papel a un actor de teatro quien le había impresionado en una obra en Brooklyn. Es así como el inexperto actor de cine Jason Miller se quedó con el papel ante la furia del estudio. Número 2. La maldición continúa. Muchos afirman que el set de filmación tenía un ambiente oscuro. Todo alrededor había sido preparado meticulosamente para contagiar al personal que participaba en la cinta un aire que causaba incomodidad frente y detrás de las cámaras. Lo primero en construirse dentro del estudio fue el set en donde se filmarían las escenas dentro de la casa. En el ambiente, a diario, Friedkin ordenaba poner música de horror. Una vez terminado el set y cuando todo estaba listo para comenzar la filmación de la fotografía principal de las primeras escenas, una paloma se coló por entre las puertas del estudio y fue a pararse justo en un poste donde se encontraba el cableado que daba corriente a todo el set. El ave se incendió al instante, provocando un cortocircuito que inició un incendio que acabó por quemar el set casi por completo. Caso curioso, todo el set quedó destruido, excepto por la habitación de Regan, en donde se filmarían las escenas del contacto con el demonio. Todo el cuarto permaneció sin daño alguno. La gente del set aumentó su terror acerca de la película. Ellos alegaban en posteriores entrevistas, el hecho de que un ave se cuele al estudio es de por sí poco probable. Que se pare exactamente en una toma de corriente, combinado con lo primero, prácticamente imposible. Pero que algo haya sobrevivido de manera intacta a ese incendio, definitivamente algo anda mal aquí. Número 3. Los extraños métodos de William Friedkin. Después de reconstruir el set, siguieron ocurriendo cosas extrañas. Mientras los carpinteros reconstruían el set, uno de ellos perdió 4 dedos de la mano mientras cortaba un pedazo de madera. Se escuchaban ruidos extraños y algunos afirman haber visto personas por breves momentos que no se suponía que estuvieran ahí. Cierto día, algo parecía no estar bien. Cuando todos se habían ido, el cuidador del estudio escuchó gritos desgarradores que provenían de una de las habitaciones creadas en el set dentro de la casa. La mayoría del set se encontraba en penumbra, pues el trabajo del día había terminado. El cuidador se dirigió al cuarto de donde provenían los ruidos y lo que vio le dejó helado. Era el director William Friedkin rodando por el suelo y aventando montones de espuma por su boca. Como era de esperarse, el vigilante salió corriendo despavorido. Ante todo lo que ya había pasado y con todas las historias que corrían en el set, no se quedó ahí para averiguar qué pasaría. William Friedkin le alcanzó y explicó que a él le gustaba practicar sus escenas para tener una idea de lo que debía pedir a sus actores. Lo que había visto el vigilante no era otra cosa que los extraños métodos que el director utilizaba para filmar. Número 4. Muertes extrañas. Era un secreto a voces que la producción estaba maldita. La cosa empeoró conforme la filmación dio comienzo. Se estima que 9 personas fallecieron durante este rodaje. Entre ellas, el actor Jack McGowan y la actriz Vasiliki Maliaros. Curiosamente, ambos actores mueren también en la cinta. El primero interpretando a un excéntrico director de cine y la segunda, la madre del padre Karras.
también un experto en efectos especiales y el vigilante que anteriormente había sido sorprendido por Friedkin murieron. Por si esto fuera poco, en el primer día de filmación, 2 actores habían pedido un permiso para ausentarse, ambos por muertes. Linda Blair había perdido a su abuelo, y el actor Max von Sydow, quien interpretaba al padre Merrin, tenía que atender a su familia por la muerte de su propio hermano. Número 5. La producción fuera de control. Debido a los accidentes, muertes, problemas en el set y el ambiente creado por Friedkin para la filmación de esta película, muchos trabajadores envueltos en ella renunciaron, no todos por miedo, sino por diversas dificultades. El estudio culpaba a Friedkin por haber creado este ambiente tan hostil en el set de grabación. El director había hecho saber a todos desde un principio de la historia real del caso del joven Hund Keller, lo cual mantenía a todos esperando a que algo malo ocurriera casi todo el tiempo. La cosa se agravó a tal grado que el estudio tuvo que enviar a sacerdotes católicos a bendecir al set y a cada uno de los que trabajaban ahí, tratando así de calmar el miedo generalizado. Durante esta bendición no se registró ningún evento. Número 6. Los actores alcanzados por la maldición. Dentro de la película existen un par de escenas que son 100% genuinas y que decidieron que fueran incluidas en el film. En la escena donde Regan se masturba con un crucifijo, su madre trata de evitar la horrorosa acción, recibiendo de Regan un tremendo golpe que la manda por los aires. La producción había construido un arnés especial para ese motivo, el cual prevenía que la actriz no se lastimara durante su caída. Al filmar la escena, el arnés se rompió inexplicablemente, provocando que la actriz cayera al suelo y se quebrara la espalda. Los gritos desgarradores que se escuchan en esa escena son 100% de dolor real. La actriz se negó posteriormente a repetir la escena, por lo que quedó grabado fue incluido en la película. Otra escena que sorprendió a la producción, aunque menos trágica, fue la escena del vómito de Regan hacia el padre Damien Karras. Todo estaba preparado para que una solución de agua y un jugo de chícharos fuera arrojada desde una manguera oculta en una de las mejillas de Linda Blair hasta el pecho del sacerdote. Algo salió mal. La presión de la manguera fue excesiva al momento de la grabación y el sacerdote recibe el vómito justo en la boca y en la cara. La reacción del actor que vemos en la película es 100% real. Número 7. Las amenazas. Desde que la película se estrenó en Estados Unidos y Canadá, esta fue inmediatamente prohibida para su proyección en el Reino Unido y otros países de Medio Oriente, por su alto contenido de blasfemias y menciones en contra de la religión. Al poco tiempo de su estreno, la actriz Linda Blair comenzó a recibir amenazas de muerte por haberse prestado a interpretar a Regan en la película. La tensión para la pequeña actriz y su familia fue tal que el estudio decidió contratar protección personal para Blair durante más de 6 meses. A ese momento nadie lo sabía, pero al parecer la maldición siguió a Linda Blair. Ella jamás volvió a interpretar un papel que le representara importante para su carrera. Después de esta película y su secuela, solo apareció en algunos proyectos pequeños de clase B y en programas de televisión. Número 8. La maldición que puede alcanzar a cualquiera que vea la cinta. Desde su estreno, Warner Bros. Ha tenido que pagar muchas demandas por diversas razones relacionadas con esta película. Al parecer, el impacto fue tal que muchas personas sufrieron accidentes como caídas, atropellamientos, traumas, etc., debido al grado de obsesión que esta película les trajo. En una entrevista para la televisión inglesa, un sacerdote habló de la realización de esta película. El cura hizo mención
que el mayor sacrilegio que esta película había hecho era el de sobreponer en una voz oculta que se escucha claramente cuando la voz del demonio, interpretado por Linda Blair, comienza a hablar, el cual contiene párrafos en una lengua antigua que la iglesia solía utilizar en exorcismos para atraer a los demonios y después así expulsarlos de los cuerpos de los poseídos. De modo que, cuando alguien está escuchando esto en casa o en una sala de cine, existe una probabilidad de que algo más se acerque y posiblemente se quede si encuentra algo que le atraiga. Al poco tiempo de esto, se le preguntó al director William Friedkin al respecto, a lo que se negó a dar una respuesta concreta. Somos sordos,